saliendo en vivo en Facebook y saldremos posteriormente en YouTube. Los invitamos a que se sintonicen con nosotros. Damos gracias a Dios que estamos aquí transmitiendo, no hemos parado. Somos la Iglesia del Nazareno en Highland Park. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa Street en Highland Park, California. Y ahora vamos a ponernos de pie. Si gusta ponerse de pie ahí en su casa, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestro día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tus cuidados. A pesar de toda la lluvia, nos has cuidado a todos, no hemos sufrido ningún accidente. Te pido por nuestros hermanos Gutiérrez que están atorados en la nieve, que tú pronto les permitas pasar para que lleguen a su hogar. Sí, te damos las gracias, Señor, por la salud de mi hija Nadia, por la salud de Miriam y otras personas que se encuentran delicadas de salud. Señor, te pedimos que pongas tu mano sobre ellas. Y te damos las gracias por los alimentos que hemos recibido en este día, Señor. Tú has sido bueno con nosotros y nos has bendecido. Te damos gracias por este estudio bíblico que vamos a comenzar. Te pedimos que tu palabra sea fresca y sea sencilla para poderse entender. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a empezar y como me estaban bloqueando puse mi canto. Ni modo que me lo bloqueen, ¿verdad? Mi Señor, que tú serás mi guía, solo respirar de tu amor y sentir que tu calor es mi sol de noche y día. Quiero yo pedirte mi oración, que no permitas que me aparte de ti. Quiero ser tu humilde habitación, Espíritu de Dios, ven a mí. Señor, sin dudar en mi interior, que tu voz sea mi guía. Cada día caminando sin temor, sabiendo que tu presencia es mi pan de cada día. Quiero yo pedirte mi oración, que no permitas que me aparte de ti. Quiero ser tu humilde habitación, Espíritu de Dios, mora en ti. oración, que no
parte de mí. Quiero ser tu humilde habitación. Espíritu de Dios, mora en mí. Espíritu de Dios, mora en mí. Gracias, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estudiar un poco acerca del reino de Dios. Este estudio le puse por título lo primero es su propósito. Quiero que aprendamos algo que me he dado cuenta acerca del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y el problema que nosotros tenemos es que muchas veces sin darnos cuenta ponemos nuestro propio propósito antes que el propósito de Dios y nunca va a trabajar las cosas, porque vamos a leer las escrituras y vamos a escudriñarlas un poco. El libro de Proverbios en el capítulo 19 versículo 21 es muy claro. Dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece, el que va a durar. O sea, nosotros podemos planear todo lo que queramos, pero Dios en su misericordia y su amor por nosotros va a poner obstáculos en nuestros planes para que nosotros podamos caer en el plan de Dios, que es su propósito. Y tenemos que comprender eso, porque si no, toda la vida nos vamos a pasar tratando de hacer esto y aquello y nunca nos va a resultar nada. Pero si encontramos el propósito de Dios, vamos a estar tranquilos, porque no va a haber nadie que se vaya a oponer a nuestro propósito, porque si Dios lo pone, Él lo va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que el propósito original de Dios tenemos que entenderlo, porque ese es el gran problema. El domingo pasado fui a comer con el pastor Jerry Ferguson y su hija y su nieta. Fuimos a comer, mi esposa y yo, los llevamos a comer. Y les pregunté la pregunta que Dios me puso en mi corazón hace muchos años, porque yo sé que hay personas todavía en la iglesia que no alcanzan a asimilar todavía acerca de irnos al cielo o no irnos al cielo. Tengo que decir la verdad, porque fue el evangelio que nos predicaron toda la vida. No nomás puede uno decir, ya no. Por eso es que trato yo de poner versículos de la Biblia para que usted se dé cuenta por qué yo hablo como hablo. Y hice una pregunta a ellos y les dije: ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Y se quedaban pensando y me dijeron: ¿pero qué hubiera pasado? ¿De qué? Le dije: ¿en dónde estarían? Y hubo un gran silencio. Si no hubieran pecado, estarían vivos ahorita aquí, porque nos hicieron conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios es inmortal. La única razón que Adán y Eva murieron es porque pecaron. El Señor les dijo: en verdad os digo que si comen de ese árbol, ciertamente moriréis. O sea que si no lo hubieran hecho, vivirían todavía. Amén. Y si vivieran todavía, ¿en dónde vivirían? Aquí. Y si vivieran aquí, ¿cuánta gente habría que viviría como ellos aquí? Todos. La única razón que Jesús tuvo que venir es porque el pecado estaba en nosotros, y con el pecado en nosotros no podíamos ser eternos, por eso morimos. Pero con la muerte de Jesús, Él nos dio vida para que nosotros pudiéramos vivir esa vida que Él había planeado, su propósito original. Esa es la clave de todo. El libro de Génesis nos da el propósito original de Dios. Y ahorita se lo voy a enfatizar. Me voy a ir rápido porque tengo algo que hacer después de esto. El propósito en el griego es prótesis. Usted se va a acordar de esa palabra, prótesis, ¿verdad? Prótesis se usa para cuando a una persona le falta una pierna o un brazo, le ponen una prótesis. Pero le voy a explicar por qué esta palabra es una palabra compuesta, pro, antes, y tesis, un lugar. O sea, la prótesis, o sea, el propósito de Dios es ponernos en un lugar antes de que eso ocurra. O sea que Él sabe nuestro futuro antes de que pase el futuro a pasar un pasado en nosotros. No sé si me está entendiendo. A mí me escogió para ser pastor y yo no sabía.
como hubo alguien que lo escogió para ser profeta, y él no sabía que iba a ser profeta porque lo escogió desde el vientre de su madre. Yo, ¿cómo iba a pensar que iba a ser pastor? Nunca lo quise pensar, nunca quise yo hacer absolutamente nada. Yo estaba contento con lo que yo estaba haciendo, dar estudios bíblicos de vez en cuando y ya estuvo. Pero Dios dice, de ahí su significado, un llevar adelante, ese es el propósito. ¿Sí me entienden? Lo que es el propósito. Si yo le digo a una de mis hijas, mi propósito es que tú vayas a la escuela, y la agarro y la pongo en la escuela, ya completé mi propósito porque yo quería que estuviera ahí en la escuela. Es la palabra, sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un destino. Ahora, ¿por qué usa la palabra prótesis? Es porque si a alguien le falta algo para poder hacer lo que debe de hacer su cuerpo, alguien se lo agrega, aunque sea artificialmente. A nosotros, cuando nos falta algo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él va a agregar lo que necesitamos para que lo podamos hacer. Dice la palabra de Dios, el que no tenga sabiduría, dice, exíjalo. No dice pídalo. Se me hizo un poco raro cuando lo leí por primera vez. ¿Cómo le voy a exigir a Dios algo? ¿Me entiende? Pero dice, exíjalo. ¿Sabe por qué lo puede exigir? Porque es mío. Porque Dios nos hizo con sabiduría a todos. Y si yo no sé que tengo sabiduría, Dios la puede exigir. Señor, dame esa sabiduría porque es mía. Y Dios nos va a dar sabiduría porque Dios nunca nos va a poner a hacer algo que no podamos hacerlo. Porque sería injusto que Él nos pusiera a hacer algo y no nos diera los medios para poderlo lograr. A Adán y a Eva los creó con un propósito. El propósito de Dios para Adán y Eva, y Él creó todo el universo para poner a Adán y Eva. Y el propósito de Dios es que esa pareja fueran la base de la humanidad aquí en este mundo. ¿Me está comprendiendo? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que hizo con Adán y Eva y ya no supo qué hacer. Su palabra dice que antes de la fundación del mundo ya habían sacrificado al Cordero de Dios. O sea que Dios sabía antes de que sucediera que iba a suceder y el Señor ya tenía la respuesta o el remedio para lo que iba a pasar. El pecado no pudo detener el propósito de Dios porque el Señor mismo mandó a su Hijo para que muriera, para que pagara por ese pecado, para que fuera quitado, para que nuestro propósito se cumpliera. Nuestro propósito de ser una nación santa, sacerdotes, real sacerdocio, dice la palabra de Dios, real sacerdocio, y que habitáramos y pobláramos la tierra con su gloria para que Él regresara y habitara entre nosotros para siempre. Si tú no entiendes eso, el resto de la Biblia no lo entiendes. Porque si no entendemos el propósito, por qué fue escrita la Biblia, no vamos a entender absolutamente nada. Es como estar leyendo un libro de medicina y creer que es de matemáticas. Vamos a darles interpretaciones muy raras a todo. Ahora, mira, voy a ir rapidísimo. Dios tenía un propósito y escogió una mujer. Escogió a María. Dice que la palabra de Dios que María era la mejor mujer que Él pudo escoger en ese tiempo. ¿Ok? La razón que escogió a María es porque el Hijo necesitaba un cuerpo. O sea, el propósito de María era proveer el cuerpo para el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No para que la veneraran, no para que se hiciera inmortal ella y habitara en el cielo, porque María no está en el cielo, está esperando la resurrección igual que todos nosotros, porque el mismo ángel le dijo, Dios te salve María, o sea que María necesitaba la misma salvación que necesitamos nosotros. ¿Me está comprendiendo? Amén. Entonces, pero el propósito estaba ahí porque Dios le dijo, el Dios de los cielos te ha escogido para que tú puedas traer al mundo a esta criatura que es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes, porque cuando Dios tiene un propósito, Él va a proveer todo para que se pueda cumplir. No le hace que no haya hombre. Se lo voy a poner de esa manera, ¿verdad? Dice, el mismo Espíritu de Dios va a ser la encarnación dentro de ti. Ahora, el Señor nace. Todo el mundo nos celebramos Navidad y ponemos borreguitos y bueyes y ovejas y de todo ponemos en el... Dios no nació en un lugar que olía feo. Dios nació en un lugar que se celebraba una fiesta. Y la fiesta que se celebra... ¿Qué pasó? ¿Se cayó alguien? La fiesta, no, está ahí está con su mamá. Ahí está la mamá. La fiesta que se celebra es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. El Señor nació en un tabernáculo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Él es tabernáculo de Dios para con los hombres.
Y azúcar se llama lo que se hace. Mire, le voy a enseñar cómo se hace un azúcar. Hoy en día los judíos celebran esto. Esto es un azúcar. Es una, ¿cómo le diré? Un cuarto hecho de ramas de palmera y de otras ramas que la usan para celebrar los días que ellos estuvieron en el desierto y Dios proveó para ellos sin que hubiera absolutamente nada. Ahí ellos todavía en estos tiempos están haciendo esto. El azúcar es el lugar donde nació el Señor, no un establo. Y si no entendemos esto, vamos a estar celebrando lo que la Iglesia Católica nos enseñó. Ahora, el Señor tuvo que morir en una cruz, ¿por qué? Porque era el propósito de Dios, nada lo pudo impedir. El Señor mismo nos lo menciona, le dijeron al Señor los discípulos, no vayamos allá porque te van a matar. Y el Señor les contesta, le voy a parafrasear la respuesta del Señor, dijo, no porque yo vaya allá mi muerte se va a adelantar, ni porque me quede acá mi muerte se va a atrasar, porque mi Padre ya tiene un día escogido para que yo haga lo que tengo que hacer. ¿Me está entendiendo, mi hermano, que el Señor tiene un propósito? El problema es que miles y miles y miles de personas viven y mueren sin saber cuál fue su propósito en la vida. Por eso no son felices. La felicidad viene cuando encontramos el propósito de Dios para nosotros. Amén. Ahora, fíjese, la crucifixión ya estaba anticipada. La celebración de la Pascua es algo increíble porque sobre los tintales de la puerta, los pedazos de madera que se ponían ahí se ponía la sangre de un cordero. Esos tintales representan la cruz del Señor. Y esa sangre sobre la madera hacía que lo que se llama Pascua es el Passover en inglés, que la muerte pasara sobre. La muerte pasó sobre la cruz del Señor, pero ya no pudo matar a nadie porque Él estaba muerto. Así como el cordero que se mataba allá en Egipto para salir de la esclavitud y ser libres. Me estoy dando a entender, mi hermano, no es que diga yo no me comprenden, me estoy dando a entender lo que le estoy diciendo. Todos me están entendiendo lo que estoy hablando. Sí, porque esto es interesante, porque estuve yo pensando en todas estas cosas. Esa madera con la sangre, la muerte pasó y dijo, ya está muerto, ya no puedo matar a nadie. Y cuando vio a él muerto, oiga bien lo que le voy a decir, nos vio a todos muertos. Porque dice, junto con Cristo morimos. Pero qué bendición, porque posteriormente dice, junto con Cristo resucitamos a vida nueva. O sea que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque cuando la muerte pasó para matarnos, porque todos fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, la muerte ya vio a todos muertos. Gloria a Dios. Yo no sé hasta dónde usted alcanza a comprender estas verdades tan preciosas que el Evangelio nos muestra. Esta es la fiesta que se celebra, la fiesta de Sukkot. Esa fiesta se celebra. Y ahora, los reyes magos, que son los sabios, fueron y vieron ese lugar. Y ese lugar les indicaba a ellos que era un rey el que estaba ahí. ¿Sí? Un establo no hubieran ido. A menos que Dios lo hubiera querido así, pero un establo no era el lugar apropiado para que naciera el Hijo de Dios. Tenía que nacer en una fiesta, la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es la fiesta de las luces, la fiesta de las naciones. Todas esas celebraciones están incluidas en la fiesta de Sukkot. O sea que nuestro Dios es el Dios de las naciones y es el Dios de la luz. Por eso nació en ese día. Y además Él es el tabernáculo verdadero. Cuando Dios tiene un propósito, después del propósito Él pone el plan. Nunca pongas tu plan antes del propósito de Dios porque no te va a llevar a ningún lado. Dios siempre tiene un propósito y después pone el plan. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ese era su propósito. Y luego el plan fue, ¿por dónde los voy a llevar? Dijo, no los voy a llevar por acá porque el camino corto está muy peligroso para ellos, no están entrenados para la batalla. Y se los llevó por el lugar largo. ¿Me están entendiendo? Porque el Señor sabía que Él iba a cumplir su propósito. Y puso una nube y puso una llama para que fueran guiados y para que fueran cubiertos en el día, para que pudieran caminar. Y esa nube los fue guiando también ahí en el desierto. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Qué bendición que Dios está poniendo su nube a veces cuando el sol es demasiado caliente para nosotros. No sé si me está entendiendo, estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando físicamente. A veces cuando las cosas se ponen demasiado difíciles para nosotros, Dios pone su presencia para que ese calor del problema no llegue directamente a nosotros y Dios nos protege. Amén.
Ahí le puse el salmo. El que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, mire, ese lugar de reunión se llama tabernáculo. Y Jesús dice, yo soy el tabernáculo. Era el único lugar donde Dios se podía reunir con su gente. Ahora póngase a pensar, Jesús cuando estuvo aquí dice, y vimos la gloria del Hijo de Dios, ¿no? O sea, cuando Él estuvo caminando aquí, era el único lugar de reunión entre el hombre y Dios. Le dijeron sus discípulos, enséñanos a Dios y creeremos. Y el Señor les contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Ahora, esa llama la vuelve a poner en nosotros. La llama era la presencia de Dios mismo. El Shekinah, se llama Shekinah, la presencia de Dios. La volvió a poner en nosotros mismos el día de Pentecostés. Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios esté en nosotros, no con nosotros. Está con nosotros, pero en nosotros, porque eso no era solamente que Dios estaba con ellos, porque se lo había prometido el Dios, y donde quiera que ustedes vayan, yo iré con vosotros. Pero ahora les dice, ahora está en vosotros. Y cuando anduvieron caminando en el desierto, desobedecieron a Dios. Y ellos mismos se alejaron del plan original de Dios y por eso sufrieron tanto. Cuando nos alejamos del plan de Dios, mi hermano, aunque nos esforcemos, no podemos forzar nuestro plan encima del plan de Dios. Es imposible. ¿Me está oyendo, mi hermano? ¿Sabe por qué estoy contento dando una clase cuando hay 15 personas aquí o 20 personas aquí? Porque yo empecé con 15 personas una iglesia. Para mí no es lo importante la cantidad de gente que esté, aunque me gustaría que hubiera más gente en la iglesia. Para mí lo importante es que yo entendí mi propósito. Mi propósito no es juntar gente. Mi propósito es predicar y enseñar la palabra de Dios. Cuando yo lo entendí, estuve contento. No me interesa. Yo venía los miércoles a dar estudios bíblicos a los americanos, a veces eran 4, y me preparaba, yo ya hacía todo mi PowerPoint. Y no le estoy hablando de esto para que diga qué bueno es el pastor, es para que usted diga qué bueno es Dios. Que no solamente pone su propósito, sino pone la alegría en nosotros para poderlo hacer. Cuando el hermano Gutiérrez me habló y me dijo, estoy atorado en la nieve, no voy a poder ir ahora porque me toca el estudio bíblico, le dije, no se preocupe, yo le doy. Dice un dicho, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Si eso es lo que me gusta a mí hacer, si yo pudiera hacerlo todos los días, pero la razón que no lo hago es porque quiero que otras gentes crezcan también en la iglesia. Y yo sé que cada quien tiene dones diferentes. Pero para esto me llamó el Señor. Pero yo le quiero hacer una advertencia. No imponga su plan, no imponga sus deseos, no imponga lo que usted quiere, porque usted va a andar en el desierto caminando por mucho tiempo sin lograr que algo bueno suceda en su vida. Las cosas van a suceder naturales. No tenemos que estar planeando ni haciendo cosas especiales para que las cosas resulten. No, al contrario. El plan de Dios nos va a alcanzar a nosotros. No tenemos que andarlo correteando. Porque ya nacimos con ese plan de Dios. Mire, voy a acabar rapidísimo. Usted no sabe qué tan rápido voy a acabar hoy. El libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 27 al 29. Mire lo que dice Romanos 8, 27 al 29. Dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que Él sabe lo que hay en nuestro corazón y cambia nuestras súplicas a Dios y pone el propósito de Dios en nuestra súplica a Dios para que Dios siga escuchando que nosotros queremos su propósito y no nuestro propósito. Porque cuántas veces la gente dice, yo le he pedido tanto a Dios y no me contesta. Porque no es la voluntad de Dios, porque usted no se ha dado cuenta que dice que la oración es esto. Dice, pedir a mi Padre de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Y ese es el gran error que cometemos en los cultos de oración. Vamos a pedirle a Dios lo que queremos nosotros y no buscamos lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que podemos pedir nosotros. Señor, sáname. ¿Cómo sabes que Dios te quiere sanar? ¿Cómo sabes que Dios no te deja en un momento largo en esa enfermedad para que tú lo busques de corazón como nunca lo habías buscado? ¿No es cierto, Teo? Yo sé lo que le digo. Yo, mire, y se me olvidó cambiarle el título a mi destino. El libro de Romanos 8, 27 y 29 dice, pero el que escudriña los corazones sabe bien cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya lo leímos. Ahora, Dios es un rey y Él
lo que Él dice es ley y nadie la puede cambiar. ¿Sabía que nadie puede cambiar lo que Dios dice? Y cuando Dios nos escoge para algo, lo peor que podemos hacer es querer ser algo que Dios no quiere que nosotros seamos, porque vamos a fracasar. Ay, ay. A mí me dijo una persona, y lo puedo decir, pero no voy a decir el nombre porque usted la conoció, ya no está aquí. Pero me dijo, mire hermano, yo nunca voy a hacer nada para Dios si es que yo no me siento bien de hacerlo. Le dije, entonces usted nunca va a hacer absolutamente nada. Porque cuando Dios nos pone a hacer cosas, muchas veces Dios toca nuestros límites y nos sentimos incómodos y nos sentimos que somos incapaces de lograr hacer una cosa, pero es cuando Él se quiere manifestar en nosotros para decirnos que nosotros podemos hacerlo todo lo que Él quiere. No todo lo puedo, no es cierto. Usted no se puede aventar de la azotea y caer parado. Todo lo puedo, pero en Cristo Jesús, porque Él es el que me da la fortaleza. O sea, en el plan de Cristo en mi vida es cuando yo puedo hacer todo. Pero la gente no ha entendido todas estas cosas. Por eso vivimos en una religión rutinaria en la cual no recibimos respuestas y la gente se aburre. ¿Sabe que se ha acabado un montón de gente en las iglesias que ya no van? ¿Por qué? Porque la iglesia no provee soluciones para la gente. Jesucristo es el único que provee las soluciones para nosotros en la vida. Amén. Gloria a Dios, porque Él es un rey. Amén. Y tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. No hay nada que sea imposible para Dios. El último versículo. Le dije que iba a acabar rápido. Mire, me fui de Génesis a Revelaciones. E Isaías 46, versículos 9 y 10 dice su palabra. Yo estoy atrasado aquí, le estaba poniendo el PowerPoint atrasado. Dice, recuerden las cosas pasadas. Hay un versículo que dice, no recordé las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo, Señor, hago todas las cosas nuevas, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. ¿Por qué nos está diciendo eso? Para que se den cuenta de que todo lo que yo he dicho se ha cumplido. ¿Sí me entiende aquí cómo Él nos está cambiando? Dice, acuérdense, ¿quieren saber si yo puedo hacer las cosas? Acuérdense de lo que yo he hecho ya, recuérdenlo. Yo dije que iba a sacar a mi pueblo de Egipto, lo hice. Les dije que si los iba a meter a la tierra prometida, los metí. Dije que iba a mandar un Salvador, lo mandé. Dije que ese Salvador iba a morir por ustedes, murió. Y que su sangre iba a perdonar sus pecados, los ha perdonado. Gloria a Dios. Y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice su palabra. Yo anuncié el fin desde el principio. ¿Cómo va a anunciar el fin desde el principio? Al menos que Él haya creado el fin antes de empezar el principio. Amén. Eso es bien difícil. A mí me tomó tiempo. Ahorita se lo digo así muy fácil, pero me tomó tiempo metérmelo en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios terminó mi vida y luego me hizo nacer? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Eso es increíble. Porque ahora me puedo pensar, ¿y por qué llegué aquí? ¿Y por qué me pasó esto? No sé, pero ya estaba planeado por Dios. Ya estaba planeado por Dios. Porque dejé mi casa allá en México, se vivía bien tranquilo. Trabajara o no trabajara, tenía todo. Y me vine a sufrir aquí, ¿para qué? Dios tiene un propósito para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. Y si te están pasando cosas difíciles, ponte a pensar que Dios nunca ha dejado de trabajar. El Señor mismo nos dice, porque yo trabajo así como yo veo a mi Padre trabajar. Dios está trabajando en nuestros problemas para crear algo bueno en nosotros. Gloria a Dios. Nadie es igual a mí. Y yo anuncié al principio, desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que estaba por venir. Yo digo, mire, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Gloria a Dios. ¿O está oyendo eso? A mí me da tranquilidad este versículo, porque digo, Señor, yo lo único que tengo que es rendirme a ti. Así como Jesús lo hizo en el huerto. ¿Se acuerda que digo, Señor, si es posible que la manera de pagar por el pecado sea diferente? Señor, pero yo sé que estoy hablando y no va a pasar, porque que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad siempre se va a cumplir y la mía. Fíjese, el Señor Jesús estaba hablando. ¿Cómo tú te pones a decir, yo voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y voy a comprar esto y voy a acabar haciendo esto? ¿Qué te estás riendo Dios de ti? Él ya tiene el propósito perfecto para cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Pero esta es la buena noticia,
que todos los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, dice su palabra. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos a hacer oración. Señor, te damos las gracias, Señor, porque me permitiste venir y disfrutar un momento hablando de todas las cosas que me has explicado. Te damos las gracias, Señor, por el cumpleaños de mi hermana Miros y por mi hermano Ulises, que cumplen años, Señor. Te pido que los cuides y les muestres el propósito de sus vidas claramente, Señor. Y te pedimos que este domingo nuestros hermanos podamos reunirnos a darte las gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. Te damos las gracias por todo y bendice a todos los que nos han visto o nos van a ver, Señor, y llega a sus vidas, Señor, y que ellos puedan buscar tu propósito, porque el propósito de Dios nos va a encontrar a nosotros. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.